estas justo con las de aquí son similares. Las que están en azul dice que son las molibdeno 4, que es la fase disulfuro, es sulfuro de molibdeno. Y luego las que están en rosa, que son estas de aquí, dice que son las fases oxisulfuro, que eran lo que habíamos visto, el molibdeno, oxígeno, azufre. A ver, ¿me tienes el plumón? ¿Me prestas tu plumón? Sí. ¿Sí? Y en ese caso son simplemente, no son en este caso un elemento tal cual. Acuérdense que la fase, estábamos viendo que era el óxido de molibdeno, que es el molibdeno O3, que es la primera. Luego la fase disulfuro, que es esta, y la fase oxisulfuro, que es una de este tipo. ¿Sí? Y superficialmente puede formar diferentes especies. Por ejemplo, esta Gaby lo que habíamos platicado es que había hecho el análisis de las especies superficiales de óxido de tungsteno. El molibdeno y el tungsteno son homólogos estructurales y ella podía cuantificar entre el óxido de tungsteno y el tungsteno superficial. Obviamente el tungsteno superficial tiende más a formar esto, pero solamente hay una relación entre especies en fase óxido. Cuando ya estos catalizadores se sulfuran, tú puedes decir cuántos se quedó en fase óxido, cuánto se quedó en fase azufrada, pero lo que a nosotros nos conviene es esto, porque habíamos dicho que cuando se le incorporaba el níquel o el molibdeno, generaba esta decoración de laminillas, y esta decoración de laminillas podría hacer la desulfuración directa de esta molécula que se llama 4,6-dimetil-dibenzotiofeno y generar el metilciclohexil, que es justamente un producto de desulfuración, de hidrogenación, ¿no? Este modelo puede nosotros, de acuerdo a la abundancia de estas especies, podemos correlacionarla. Por ejemplo, en este caso, la especie de cobalto, la región de alta resolución de cobalto, está asociada al cobalto en fase metal y al cobalto en fase óxido. Y eso quiere decir que si el cobalto está en fase metal, pues va a formar, como aquí, el sulfuro de níquel o el sulfuro de cobalto, ¿sí? Que es justamente lo que está detrás de la teoría de hidrodesulfuración, ¿no? Esto lo propuso Topsoe desde 1950 y se ha preservado para el modelo. Todos estos que son catalizadores que se usan en el hidrotratamiento para remover el azufre, se puede cuantificar. ¿Por qué? Porque nosotros fabricamos un catalizador. En este caso, vean, fabrican un MSM41, que es un material mesoporoso. Ese mesoporoso tiene paneles de este tipo con diámetros de ciertos, como paneles de abeja, interconectados. Y le doparon níquel, molibdeno, azufre, y ese níquel, molibdeno, azufre forma en la superficie estas laminillas. Para nosotros poder predecir cuáles, de hecho, vean, aquí esta banda está asociada solamente al azufre, y entonces yo puedo decir cuánto de este, que es la fase disulfuro, que es la importante, esta y esta, va a poder propiciar después la fase azufrada, la fase activa para desulfurar, que es la fase níquel, molibdeno, azufre, o níquel, tungsteno, azufre, o cobalto, molibdeno, azufre, ¿no? Esto de aquí, y puede nosotros predecir cuál de esta es la especie que se está formando, cuánto de eso se está sulfurando, ¿sí? En el caso aquí, la contraparte es la parte del azufre. Este es el espectro de resolución, el espectro de alta resolución del azufre, y este es el espectro de alta resolución del cobalto. Todos estos vienen con la contraparte, la parte que ya está justamente interaccionando. Vean, ¿cuánto de este oxisulfuro, que es el molibdeno azufrado, interaccionó con el molibdeno? Solamente esta región. Esta quedó libre, es el cobalto que está, por ejemplo, relacionado con el cobalto de acá. Entonces, lo que platicábamos es que estos espectros deben de venir por pares. Por ejemplo, en el caso de aquí, que era un artículo que sacamos, esta región, por ejemplo, el óxido de grafito, tiene tres grupos funcionales: el epóxido, el hidróxido y estos dos que corresponden al carboxilo. Y entonces, cuando se dopa con la 2,3-diaminomaleonitrilo, que ya vimos que es un compuesto con una diamina y dos grupos ciano, podemos predecir cuál de estos disminuyó. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso que estaba asociado al epóxido, el carbono nitrógeno interaccionó porque hubo una disminución de este.
La región del sp2, que es justamente la de la hibridación, también disminuyó, y vean, aumentó la del carboxilo, que son estas de aquí. En el caso del óxido de grafito, obviamente sin dopar, pues no va a presentar señal, y la región de nitrógeno va a presentar las dos señales características. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tomar primero el survey, por ejemplo, les mando todos los espectros y era lo que habíamos platicado. El óxido de grafito solamente va a presentar el espectro. Ya habíamos visto que este escalón se debe al tiempo de vida media del electrón. Cuando el electrón expulsa de las capas internas del electrón, ese sufre una trayectoria, y esa trayectoria se ve escalonada. Conforme nos vamos acercando, nos vamos desplazando hacia acá, vamos más cercanos al núcleo, y estos de aquí son los electrones de Auger, son los electrones debido a un efecto colateral de un estado de nueva mínima energía. ¿Sí? Se expulsó un electrón y un electrón de una capa externa suple esa vacante, uno de la capa interna, se relaja el núcleo y libera unos electrones energéticos. Por eso es que vean aquí, presenta el survey, que es el espectro completo, presenta una región de carbono 1s y una región de oxígeno 1s. Cuando ya está dopado con una diamina, pues va a presentar una región de nitrógeno. Y vean que presenta la región carbono, nitrógeno y oxígeno, que son 1s, nitrógeno 1s, oxígeno 1s. Y presenta las tres zonas de carbono, nitrógeno, oxígeno de Auger. Y aquí solamente presenta dos zonas, carbono y oxígeno de Auger. ¿Sí? Y con ese podemos calcular la abundancia, que era lo primero que íbamos a hacer. Calculamos la abundancia de cada uno de estos. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono, el oxígeno, el desplazamiento, la posición de cada uno de los picos y el porcentaje atómico. Obviamente es el área de este entre el área de este, y ya calculamos. Para este caso serían tres áreas: el área del oxígeno, del nitrógeno y del carbono, y podemos calcular la abundancia de carbono, nitrógeno y oxígeno en esta región. Y los espectros de alta resolución me están diciendo aquí, de los tres grupos posibles que se están formando en que son aquí, de acuerdo a la literatura, se podrían formar 5 tipos de especies carbono-nitrógeno que van a generar las vacantes, por ejemplo, como las que están aquí, que están unidos a varios carbonos, que sería carbono-nitrógeno, unido triplemente enlazado, o formando esta imidazol, o formando están aquí los grupos ciano, que están libres, que son justamente carbono-nitrógeno, debido a que se dopó con la 2,3-diamino-maleo-nitrilo, ¿no? Entonces estos se midieron, lo que habíamos platicado, y justamente era esto, es que nosotros caracterizamos todo con los mismos materiales. Fue óxido de grafito dopado con una amina, y medimos las propiedades electroquímicas, ¿no? Que fue un artículo de 2 de impacto. Luego este es óxido de grafito, es óxido de vanadio, probado como fotocatalizador. Aquí lo que presenta es que los espectros son películas delgadas de óxido de vanadio, calentadas a temperatura ambiente, calentadas 50, 100 y 200 grados centígrados. Habíamos visto que había dos tipos de satélites: los que estaban de menor energía, que salían por pares, que son los Chekhov, y los Chekhov, que son los que expulsan debido a la radiación. Entonces estas especies, esta región que se llama alta resolución de vanadio, 2P 1 medio y 2P 3 medios, debido a que está el azimutal más el magnético. ¿Se acuerdan que era el coupling, que le llaman? El J-coupling. ¿Eso qué significa? Que está el azimutal, el tipo de orbital, más el orbital más 1 medio menos 1 medio, el último spin. Por eso las regiones para el 2P es 1 medio, 3 medios, para el D es 3 medios, 5 medios, ¿sí? Porque el azimutal vale 2, ¿sí? En este caso tenemos la región, y justamente hay una coexistencia de estados de oxidación. Tenemos las bandas en azul, que son vanadio 5+, y las que están en rojo, vanadio 4+. Y entonces, conforme vamos calentando la temperatura, de hecho los satélites desaparecen, solamente sale a temperatura ambiente y a 50, y aquí ya no aparecen. Y nosotros podemos determinar cuál es la abundancia del estado de oxidación entre el BO2, ¿sí? Y aquí esta está relacionada con las especies de oxígeno. Hay una especie de oxígeno que se llama oxígeno no lattice, que es el oxígeno interno, y el oxígeno lattice, que es el oxígeno superficial, de las últimas capas de la película. Y entonces podemos asociar. Y platicamos que pues, son todas las mismas técnicas de caracterización, pero aquí, por ejemplo, es óxido de grafito ya dopado con plata,
y la revista, a la hora de evaluarla como un agente antimicrobiano, se publicó en una revista de 8 de impacto, ¿no? Entonces la evaluación es sumamente importante cuando estamos sintetizando o sintetizando un material. Primero hay que evaluarlo y hay que caracterizarlo para explicar por qué. En este caso explicamos por qué a partir del dopaje con carbonato de plata se incrementa la actividad. Estas son cajas Petri de Bacillus subtilis, Candida albicans y esta es Escherichia coli y Staphylococcus aureus, ¿no? El E. coli es Gram negativo, el aureus, el Bacillus son positivos y el Candida albicans es un hongo. ¿Cómo están distribuidos los materiales? Aquí hay óxido de grafito, el óxido de grafito con 0.5 de plata y el óxido de grafito con 1.5. Se hace por duplicado al aumentar la cantidad de óxido de grafito con plata y óxido de grafito también con plata, pero a otra concentración por pozo. El control positivo, que es en el centro, es el dimetilsulfóxido, y la ampicilina, que es el control negativo. Y así en cada uno de los ensayos. Y entonces aquí lo que nosotros vimos en el espectroscopía está justamente las 4 regiones: la región SP2, la región del epóxido y la región del carboxilo. Y podemos saber cuál es la interacción de la plata con qué grupo funcional interaccionó. Si se dan cuenta, que está el epóxido fue el que interaccionó con la plata, que fue el que hubo una disminución. Y si se dan cuenta, lo platicábamos, esta de aquí, al presentar solamente una banda, en realidad está asociada a los grupos funcionales epóxido, carboxilo o hidroxilo, y es solamente una banda. Pero esta región de aquí debería de estar relacionada con la plata. La plata tiene una región 3 medios y 3 de 5 medios. La primera región está relacionada al metal oxígeno y la segunda banda está asociada al metal en estado elemental. Cuando se dopa el óxido de grafito, hay una abundancia entre óxido de plata y plata elemental que está dispersado en las matrices del óxido de grafito, y la liberación de estos iones de plata al aumentar la concentración de plata pues es mayor, y eso incrementa la actividad de inhibición de hongos y bacterias, que es el caso de la evaluación, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a presentar. Entonces puede presentar grupos funcionales, aquí digo estados de oxidación, o grupos funcionales que están de acuerdo a cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a mandar espectros de esto, hay que graficar el survey, encontrar la composición elemental y la región de alta resolución con la tabla de cada una de las abundancias de las especies, ¿no? Puede ser una región de carbono 1S o la región de nitrógeno 1S. Y eso fue en principio, ¿no? Estas se las voy a mandar hoy también. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues vamos a presentar el uso de los software, ¿no? Que es importante. Y si pueden y tienen tiempo, y sobre todo, me parece que Lázaro les dio como puerta abierta, ¿no? Para que ustedes les lleven muestras, ¿no? ¿O qué les dijo? Sí, nos dijo que nos pasaba su contacto. Okay. Sí, es muy importante porque es una técnica que, digamos, vende, ¿no? Es muy pesada, es una técnica cualitativa, cuantitativa que ayuda mucho. Entonces es importante en este caso usar los software para... Habíamos abierto primero el SPD, que es el software que tiene Lázaro, y habíamos abierto este espectro. Entonces aquí en esta región, por ejemplo, este es el survey, ¿no? Y el survey viene denotado, acuérdense que viene desde lo de mínima energía a lo máxima energía y viene escalonado. Este es un catalizador que tiene níquel, tungsteno, azufre, alúmina, circonio. Entonces va a presentar. Y habíamos dicho, por ejemplo, que el níquel, el tungsteno, todos los del bloque D van a presentar en el D, el P y el S. Y hay que cuantificar todas esas regiones. De acuerdo a la paquetería que habíamos visto, recuerden que, por ejemplo, en el caso aquí, habíamos platicado, en el caso de el níquel, ¿dónde está aquí el níquel? Vean, el níquel 2P va a presentar en 853 y 284, ¿no? Que es justamente para eso. Y aquí le está asociando el níquel oxígeno, ¿sí?
También puede presentar el níquel 3D, que sería, o el níquel 2S, ¿no? Pero la más abundante sería el níquel 2P, que va a salir en 853 cuando es óxido de níquel, porque está listo, y níquel elemental cuando está en 852, ¿sí? En el caso del tungsteno, el tungsteno está acá. Si es óxido de tungsteno va a salir en 35 electron volts cuando es óxido, y cuando está en el estado elemental es 31.4. Vean que aquí asocia la región carbono, que sale en 285, y la región de oxígeno. Obviamente aquí ya no sale la región de oxígeno, ¿sí la ven? Porque ya está en el estado elemental, ¿sí? Entonces aquí justamente nos puede ayudar esta de aquí para determinar cada uno de estos, y aquí venían algunos ejemplos de las especies. Este no es, era este, ¿no? Aquí vienen las regiones de, ¿dónde está? De silicio, pero no está aquí. Es esta. Entonces, por ejemplo, aquí la plata va a presentar la región 3P, 3D y 3S más las de Ogier. Y vean, tienen todas estas, ¿sí? La plata entonces va a presentar un pico en 368. Aquí va a presentar, puede presentar dos en estas, que es a la 3P 1 medio y 3P 3 medios, 1 medio y 3 medios. Luego la plata 3S en 719 y los electrones de Auger mucho más energéticos, ¿sí? Vean, es el PDF volumen demo y es esto. Nada más voy a dejar los que me están como para no tener tantos eventos. La tabla que está en la paquetería que abrieron del software para cada uno de los elementos. Por ejemplo, si está en fase óxido y si está en elemental. Y si nosotros queremos identificar, hay que usar para el survey esta correlación. Por ejemplo, si tenemos plata, hay que identificar todas estas regiones para poder identificar la plata, ¿sí? Por ejemplo, aquí están la plata. Vean todos los espectros de la plata. Están los espectros aquí, que serían los de 4S, 4P. Luego está el 3D, 3P, 3P, 3S y los de Auger. Entonces, una muestra que solamente tiene plata va a presentar todos estos espectros. Y entonces yo puedo aquí, acuérdense que conforme me voy acercando, por eso están acá los 3S y acá están los 4D, 4P. Están más alejados del núcleo, por eso son menos energéticos. Esta es la energía de amarre, es la energía que lo mantiene unido al átomo. Nos vamos acercando hacia el núcleo y entonces tenemos estas regiones. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, aquí lo que vamos a identificar, si tenemos este espectro, primero hay que poner el find ID para hacer la línea y nos vamos aquí al ID Anatom Percentage y le ponemos Edit Composition Table, ¿sí? Y era lo que platicamos. Aquí no sé por qué en el software de Lázaro vienen aquí cada una de las regiones. Aquí te podría decir plata 1S, plata 3D, todo esto, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer manualmente es identificar cuántos elementos tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso tenemos el oxígeno, que está en 530, en 283 está el carbono, y si se dan cuenta, en esta de aquí vamos a poder normalizar. En el níquel, ¿en qué región está? A ver, vamos a ver aquí. Hay que checar las paqueterías y nos vamos al níquel. El níquel está en 853. 853, vean, está acá, que está justamente este. El tungsteno, ahorita nada más estoy seleccionando. Obviamente el níquel tiene el 2P y el 3D, ¿sí? Hay que ver dónde sale el níquel 2, el 3D, ¿no? Aquí solamente me está diciendo el níquel 2P, que es níquel, el tungsteno dice que sale en 35.8, 35 no está saliendo aquí. Entonces quizás solamente salga el tungsteno
35, 31. Parece ser que es esta región. Ajá. Entonces tenemos el níquel, a ver dónde sale el aluminio. El aluminio. El 13. Aquí está, en 75.6 o 72.9, dependiendo. 75 no sale. Okay. Luego tenemos aquí la circonia. Circonia es en 182 o 179. 182, 179 es esta. ¿Sí? Y hay que ver vamos a ver en esta, si sale aluminio. El aluminio está en 72, 73 y vamos a ver si sale 72 o 73. No sale. Ok, bueno, lo podemos dejar así, ¿no? Entonces vean, tenemos esta de acá que es el níquel, luego esta de acá es el oxígeno, esta de acá es el carbono, esta de acá es el 180 que era, la circonia. Sí. ¿Sí? Y en 33 era, ¿qué era? No era tungsteno. Níquel. 33, níquel, sí, no, es en 853, el níquel, tungsteno, ¿no? 35.8. Acá está, 35, sí, es el tungsteno. Es el tungsteno 4F, vean. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí lo que hay que hacer, cuando yo mostraba aquí no sé qué hacía y lo cancela, ¿no? Entonces, por eso justamente te da el porcentaje y te sale la tabla. Entonces, aquí hay que hacerlo manualmente. Si nos toca, por ejemplo, este elemento, aquí tenemos el área normalizada, sumamos esta, sumamos esta de acá, sumamos esta y podemos calcular el porcentaje atómico de cada una de las especies, ¿no? Aquí ¿sí? ¿Ok? Y entonces esto lo vamos a tener que hacer manualmente, ¿no? En el caso que les toque uno que solamente sea carbono, oxígeno, nitrógeno, pues solamente son identificar las tres regiones y ya. Aquí habría que identificar la región de níquel, que es 2P, 2S, con las paqueterías, ¿no? Arsénico, oro, óxido. Okay. Sí. 2S es 119 y 75. 119 y 75 sería esta. Entonces ya está aquí. ¿Sí? Entonces, ya que se identifica, por ejemplo, aquí con esta, que es ya está aquí seleccionada cada una de las regiones, ¿no? Lo que les digo es que no sé por qué el software de Lázaro aquí viene ya los porcentajes, vienen como cargadas las carpetas y en cada una de esas te dice esta es la región aluminio 3D o aluminio 2P o en ese caso te dice todas las que están ahí, ¿no? Hay que hacerlo manualmente esto, ¿sí? Y vamos entonces ya a obtener la tabla. Para los datos habíamos dicho que los exportábamos, era Save ASCII Binary Text y los grabamos así, ¿no? Los poníamos aquí en el escritorio para que los guardaran y los teníamos aquí, ¿no? Habíamos dicho que salían los espectros completos, bueno, salían los de abajo, ¿no? ¿Qué está graficando aquí? Creo que es la región de alta resolución, ¿verdad?
Ahí sí el primero hay que ponerlo como el X, ¿verdad? Sí, hay que ponerlo al revés, en 1200. Ajá. Sí, habíamos dicho entonces aquí hay que etiquetarlo, por ejemplo hay que ponerle esta de aquí que es la 254, es carbono 1S, que es esta de acá es oxígeno 1S. ¿Sí? Identificarlos, ¿no? Estos son los de Auger, le podemos poner acá, y hay que leer, también lo podemos ver con si no está en la paquetería, podemos buscar con esta, ¿no? Por ejemplo, AG aluminio 2P sobre. Déjenme terminar aquí. ¿Cuál es la que está aquí? ¿La de aquí? Sí, sí, es esa de Wi-Fi, OneMask. No, pero aquí hay una, ¿no? De posgrado. ¿Cuál es? No. Sí, es eso de PCI, pero necesitas contraseña. No, creo que ya estaba conectado. Sí, nada más no sé por qué. Esta la intenté cuando estábamos ahí en la sala de juntas, pero no. O es PCI invitado. Sí, porque ya estaba conectado, no sé por qué se conectó esta de aquí. Entonces ya tenemos el espectro, en realidad cuando viene, nos lo dan, está en un tipo, como tipo Excel, ¿no? Lo va a leer como un tipo Excel. Y entonces ya cuando está aquí el survey lo podemos justamente seleccionar. En este caso, dependiendo cada uno de la literatura, por ejemplo aquí, que era lo que habíamos platicado, si en este caso nos dan, nos van a dar el espectro así, ¿no? Tal cual. Y este de aquí es la región de alta resolución del tungsteno. Entonces lo que hay que hacer aquí es seleccionar el dominio y escoger una línea que es la Shirley que viene aquí. Dice definir Shirley baseline, que es esta. Habíamos dicho que debido a que hay un tiempo de vida medio de la trayectoria cuando es expulsado el electrón de los átomos de la muestra, sufre este escalonamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que escoger ciertas regiones de tal forma de que esté justamente seleccionando toda la mayor información, no se pierda, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Y de acuerdo a la literatura, con base en el artículo, si esta me está diciendo que tenemos que ajustarla a 5 curvas, tendríamos que seleccionarla aquí, ¿no? Seleccionamos ponemos una curva aquí y una curva acá. Todo esto es con base en la literatura, ¿no? O sea, tengo que tener aquí mi artículo en el cual me está definiendo. Por ejemplo, voy a poner aquí un artículo para que vean qué es lo que estoy basando. En este caso, PS. A ver esta. Si esa es la de azufre 2P. Esta es la del tungsteno. Sí. Esta está muy fea. Vamos a la otra. Okay. Esta es la región de níquel 2P y la región de tungsteno. Entonces, de acuerdo a la literatura, me dice que solamente son 4 bandas, están asociadas al sulfuro de tungsteno y al sulfuro de óxido de tungsteno. Esta habíamos dicho que el desplazamiento químico de cada una de estas debe de ser fija. La misma distancia que está de aquí a acá debe de ser la misma que está de aquí a acá. Y la abundancia de cuánto se sulfuró
es la sumatoria de las áreas de y cuánto quedó en fase óxido es la sumatoria de estas 4. Este catalizador, en realidad, hubo una variación de flúor para níquel tungsteno soportado en alúmina con diferentes cantidades de flúor, ¿no? Que es justamente el efecto de la modificación del soporte. Entonces, en este caso, cuando ya tenemos que ajustar 4 bandas, tenemos que leer el artículo aquí para poder decir cuál es el desplazamiento entre esta y esta, ¿sí? Y entonces lo podemos fijar. Cuando seleccionamos aquí las 4 bandas de acuerdo a la literatura, nos vamos a esta sección y nos va a presentar cada una de estas. Entonces lo podemos asociar de acuerdo a la literatura. Nos dice que las primeras, nada más verifiquen que es de mayor a menor energía, ¿no? Porque luego están cambiados, de mayor a menor energía, luego los ponen al revés, ¿sí? Entonces tengan cuidado en eso, ¿sí? Entonces aquí ya las primeras 2 va a ser óxido de tungsteno. Entonces el pico A y B va a ser óxido de tungsteno y lo podemos cambiar aquí, el óxido de tungsteno. Le voy a poner 1, ¿no? Óxido de tungsteno o A, ¿no? Y luego el otro va a ser el óxido de tungsteno 3, B, perdón, ¿sí? Luego, entonces la C va a ser el sulfuro de tungsteno, A, y el sulfuro de tungsteno 2, B, ¿sí? Y entonces, para este pico, habíamos dicho que todas debemos de hacer una deconvolución que sea 80% gaussianas, 20% lorentzianas. Solamente modificamos aquí teniendo cada uno de estos, tenemos justamente, ya se están modificando. Y entonces vean que va a ir modificando un poco a poco esta. Yo puedo generar un start fit nada más aquí para justamente ver cómo están el primero. A las curvas que yo le asocié pueden estar asociadas, están estas curvas aquí. Si por ejemplo yo leo el artículo y me dice, ¿sabes que la posición de este y de este deben de ser, ahí vamos a fijarla, ¿no? Es 35.95 menos 34.71, 1.25. Entonces, aquí ya, esta de aquí la puedo fijar, 35.9, y la otra me dice, ¿sabes que cada una de esas debe de estar fijada 3 puntos, ¿sí? Digo, 1.2, ¿no? Electron volts. Entonces sería 39.35, 5.9 más 1.2. Entonces, 35.95 más 1.2, 37.15. Eso obviamente me lo va a decir la literatura, ¿no? Aquí 35, perdón, es menos, ¿no? 35.9 menos 1.2, 34.7. ¿Sí? ¿Okay? Y entre estas y estas debe de haber igual 1.2. Si esta está en 33.4 y lo fijo acá, esta de acá se me pasó fijarlas, esta de acá está fija, fija y 33.4 menos 1.2, 32.2. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí ya puedo ir modificando cada una de ellas. Ya están las posiciones fijas, de acuerdo a lo que me dice la literatura. Ahora, el ancho media altura, por ejemplo, de esta, si se dan cuenta, la curva aquí, tengo que inclinarla para que esté de acuerdo a los valores. Con eso yo uso la simetría que está acá. Si yo le pongo, vean, le pongo 20 grados y me salgo, lo mueve al revés. Si le pongo, entonces en este caso quiere decir que la simetría está en el otro sentido. ¿Sí lo ven? Y entonces ya se desplazó y ahora ya está conteniendo estos valores. Ahora, la altura de este pico es muy alta, que es la del pico este. Y entonces tengo que reducir la altura. Puedo fijarla y en lugar de ponerle 200 le pongo 150 y veo cómo influye, ¿sí? Y entonces aquí en el pico 2 que está aquí lo puedo ir subiendo, ¿sí? De tal forma de que la curva de ajuste aquí sea exactamente esta. Entonces ese parece ser un valor muy alto, entonces lo pongo
Bien. ¿Sí? Más o menos ahí. Obviamente esta tiene que ajustar aquí, ¿no? Esto solamente lo estoy haciendo, digamos, sin leer la referencia, ¿no? Cuánto debe de estar, solamente fijando la misma posición de este con la misma posición de estos, ¿sí? Igual el último, que es el sulfuro de tungsteno, y aquí justamente podemos ir cambiando todos los valores. En este caso, si lo hacemos, si le ponemos una simetría, lo ponemos 20 grados, se está desplazando hacia el lado derecho. Lo ponemos así. Ponemos el ancho media altura que sea más grande y lo fijamos. Ajá. Y podemos ir modificando aquí. ¿Sí? De tal forma de que la curva que está aquí ajustando me va a ir haciendo los ajustes. Entonces ya cuando está aquí, por ejemplo, ya ajustó todo bien, ¿no? Seleccionamos aquí la región, nos vamos igual aquí, ponemos export, nos vamos export data, le ponemos el tungsteno, son datos tungsteno, ¿sí? Nos vamos aquí y le ponemos aquí también exportar tabla tungsteno. Entonces aquí ya cerramos esta, bueno, nos disminuimos y abrimos la carpeta. Datos tungsteno. Obviamente estos son los datos, le ponemos acá datos, curva fit o curva de ajuste. Y aquí ya podemos ponerle la primerita, la voy a poner un poco más gruesa. Obviamente aquí lo hice todo así rápido, no hay que estar modificando aquí para que quede todo. Ponemos las mismas aquí, es independiente para que justamente las pongamos. Esta de aquí las ponemos sí estaba en azul. Luego esta también corresponde a la misma especie, la dejamos en azul. Luego esta de aquí la vamos a dejar en verde. Y esta también. Verde. Y habíamos dicho que la primera especie, o esta de aquí, era, de acuerdo a la literatura, es óxido de tungsteno. Y esta de aquí es sulfuro de tungsteno. Y obviamente esta aquí, cuando las graficamos, tenemos que poner aquí, quitamos esta. Ponemos siempre la etiqueta que es la región de tungsteno 3D. Aquí es la energía de Magre. Y acá pues intensidad, ¿no? Y le ponemos unidades aparentes. ¿Sí? Y queda así. ¿Ok? Más o menos. Y obviamente aquí ya lo que, esto es entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? Vamos a presentar el espectro de alta resolución. Yo les digo qué región tomen, cuántos elementos hay que poner aquí, y entonces aquí hay que identificar la tabla, ¿no? Luego hay que poner esta con las regiones, estas, perdón, serían los KLM, KL, que son los electrones de Auger, estos de acá, ¿sí? Entonces hay que checar ahí en la literatura o en las paqueterías de los software donde vienen cada una de las regiones. Obviamente aquí habíamos platicado algo en la región de carbono. ¿Para qué sirve el carbono? Que es la de 254.8. ¿Dónde está el carbono? Este es oxígeno, aquí está. Si se dan cuenta aquí, este está en 282.69 y de acuerdo a la tabla de aquí,
el carbono debe de estar en 284.5 o 200, que es justamente aquí la región. El blanco entre 284 y 285.5. Y ven, está en 282. ¿Por qué? Porque esta región se puede cargar. Esto, perdón, fue lo primero que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer una calibración de esto. Entonces aquí viene 282.68, 282.68 menos 284.5, está desplazado 1.82. Entonces lo que hacemos aquí es desplazar, ¿sí? Entonces es... ¿sí está? Aquí está. Es Charge Compensation Energy Shift. ¿Cuánto era? 1.82. Es al revés. Es menos 1.82. Aceptar. Menos 1.82. Ahora sí, ya está en 284.5. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer, calibrar el espectro. Después, ya que está calibrado el espectro, ya está toda la región. Ahora ya sí, por ejemplo acá, esto ya se va a desplazar. Por eso quizás no quedaba aquí, ¿no? Y ya los podemos. Estos valores de aquí ya se van a ajustar y lo vamos a poder calcular. Entonces, ya después que calibramos, hacemos aquí de acuerdo a la literatura la región de alta resolución y nos podemos ir, por ejemplo, aquí a los datos, que es tabla, y poder cuantificar, ¿no? Que era lo que queríamos. Entonces aquí los abrimos, control E, control C, es más fácil pegarlo aquí. Sí, y ya podemos identificar, por ejemplo, cuánto es de óxido de tungsteno y cuánto es de sulfuro de tungsteno, cuál es la abundancia de cada una de las especies. Pues entonces esta solamente sería aquí el área de las dos, que sería aquí es sería podemos tomar el área normalizada o el porcentaje, ¿no? Sabe que es cero, pero no he hecho la sumatoria, ¿no? Es justamente esto. Y para este son las últimas restantes. Y esa es la abundancia de las especies de cada uno. En este caso solamente hay dos especies, solamente se atribuye a dos especies. Si hubiera tres elementos, o en el caso de este, por ejemplo, que está acá, vamos a abrir otro, que está aquí. Files, Open. Este lo hicieron con... Este lo hicieron, este es del software del Arduino. Siento que están dañados esos datos. Bueno, los actuales, pues vamos a ver unos, que es de los que están acá. El de la
ya saqué ya. Este es el espectro, por ejemplo, aquí viene el survey. Aquí solamente viene el oxígeno, el carbono y el cobre. Y vienen las tres regiones de oxígeno, carbono de Auger, cobre de Auger y oxígeno de Auger, que es este y este es de acá. Y entonces se puede atribuir aquí, este es el survey, por ejemplo. Y aquí viene la región del cobre, la región del carbono, justamente lo mismo, lo que habíamos dicho, el óxido de grafito viene con las tres regiones. Obviamente aquí la primera región, que es la que está aquí, es el sp2, ¿no? Se la puedo poner aquí. Es sp2 o le pueden poner carbono, doble enlace carbono. Luego viene la del epóxido. La del carboxilo, que la representan así. Y la del de aquí, que le ponen oxígeno, carbono, doble enlace, oxígeno. Que es, estas dos pueden ser una sola combinación, que es las que están aquí. Y entonces pues ya justamente pueden poner aquí la abundancia de cada uno. Se las da aquí, vean. El que más abunda es la región sp2 del óxido de grafito, luego sigue el epóxido con mayor abundancia, luego el carboxilo, que es la sumatoria de estos dos, que son los carboxilo del óxido de grafito. Estos dos, la sumatoria de estos dos. Y entonces pues ya lo pueden ustedes reportar. Igual, eso lo selecciono aquí, pongo acá. Ya lo que está aquí dentro del dominio de electron volts ya es lo que va a generar, por ejemplo, data. Le pongo aquí óxido de grafito, le voy a poner OG, curvas, ¿no? Lo guardo acá y es lo que me va a obtener, es lo que me va a dar. Lo que voy a poder graficar acá. Y ya, más o menos, ¿no? Aquí es, digamos, obviamente, pues no quiero así uno que quede perfecto, ¿no? Que quede así ¿cómo sé que está bien? Pues la curva FID es la que me dice qué tanto está pareciéndose a los datos. Porque ahí está el resto también, ¿no? Va de menor energía a mayor energía. Ah, sí, los podemos cambiar, nada más los graficamos como en el espectro. Ah, ok. Sí, los graficamos de 285, como están ahí, nada más les digo, no se vayan a confundir con la literatura, que luego vienen cambiados, ¿no? Y le ponemos 277. ¿Sí? Ya aquí vienen. ¿Sí? Ya, obviamente aquí hay que ponerle la etiqueta, que es la región de alta resolución de carbono. La región de alta resolución de carbono. Si en este caso entonces nada más hay que graficar el survey y el completo, ¿no? El survey y que es el completo, indicando todas las regiones. Aquí la región de alta resolución, en este caso, este sería otro caso. ¿Cómo sería el survey de esto? Entonces, por ejemplo, acá en lo voy desplazando, ya tengo aquí, ¿no? Igual, una vez que identifique, aquí le pongo ID Anatom, le pongo editar Atom Composition Table, ya tengo aquí, por ejemplo, las regiones de oxígeno, la región de carbono, y ya puedo usar todo, ¿no? Entonces, de aquí, igual selecciono todo el espectro, aquí con las líneas. Ya está más o menos completo. Le pongo aquí Save ASCII, voy a poner Survey óxido de grafito, voy a guardar aquí en el escritorio y ya lo puedo igual graficar, ¿no? Survey OG, lo guardo en otro formato. Ojo aquí, ¿no? Guárdenlo en
es Save, Survey OG, pero le ponen aquí TXT, ¿no? Que es el último. Y lo van a guardar acá. Ya que esté, ¿dónde apareció? Acá. Control E y lo graficamos acá. Sigue siendo otra cosa. A ver. Control E, Control C. Y entonces, obviamente aquí este va con este iría con este, que es el catalizador níquel tungsteno, este es el survey, que es el espectro completo, y este va con su espectro de alta resolución. Este es el survey completo, y va con su región de alta resolución, que sería esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto es lo que hay que hacer. Hay que igual identificar, igual esta cosa sería la región de carbono 1S, que es esta. Luego esta de aquí sería la región de oxígeno 1S. Estos son los de Auger, que son los de acá. Hay que identificar. Este es el de acá. Y estos de acá son los de carbono. Aquí nada más salen estos porque solamente tenemos carbono y oxígeno. Es el óxido de grafito, no hay otros elementos. Estas de aquí podrían ser impurezas, ¿sí? Pero en realidad este pico de acá es el carbono de Auger y estos dos pueden ser los electrones de Auger. Hay que leer las referencias o la paquetería que viene, no esta, los que vienen ahí en el SPD, ¿sí? Y entonces les voy a enviar el espectro más la región, el artículo que pueden usar, aunque pueden usar otro, ¿no? Dependiendo del caso, ¿sí? Entonces ese es el caso para el de SPD, que es esto. ¿Dudas de esto? No. Yo sí. Ah. Cuando va haciendo el ajuste, ¿no hay como en el PICFIT que te va diciendo como el R cuadrado o el coeficiente de correlación? En este caso. O ahí es hasta que la curva de ajuste se parezca más a la de los datos. Sí, es más bien aquí manualmente, sí. El que sí te lo da es el de Lartundo, el del Centro de Nanociencias, ese sí te da el espectro. Porque si se dan cuenta aquí no me estaba modificando, de hecho puedo ir fijando el ancho media altura, puedo ir modificando las alturas, la simetría, en este caso no me lo da. Ya cuando hago el StarFit ya me hace un ajuste de acuerdo a los parámetros que le di. Entonces lo ideal es que aprieten el StarFit, que es el que empieza a hacer las iteraciones hasta el final, ¿no? Primero vayan modificándolo manualmente y ya después que esté manualmente ya lo pueden fijar. Este aquí puede estar fijado con alguna relación. Hay unas relaciones, por ejemplo, de desplazamiento en el cual cuando la posición no está fija, puede estar relacionado. Vean, esta puede estar vinculada la región con el otro y entonces está vinculada. Hay una relación entre la posición y el otro átomo, que es como una restricción, ¿no? Lo ideal es siempre manejar aquí no link y dejarlo en una posición fija de acuerdo a la literatura. Entonces más o menos es esto, ¿sí? Ahora sí que vayan haciéndolo manualmente de acuerdo a la literatura para que vayan soltándose con el software y es más sencillo. Entonces, ¿qué pasa ahora con el CASA XPS? El CASA XPS de esta es un poco más, siento que es más amigable que el otro y viene igual todo. A ver, vamos a ver.
se dejaba. Este de aquí igual viene. Viene seccionada la región de alta resolución. Lo que no sé es por qué no me deja. Aquí viene el survey, lo seleccionamos, survey, luego nos vamos aquí a la tablita periódica y aquí sí nos aparece. Si no, usen este para usar las posiciones, casi son las mismas. Entonces aquí viene, por ejemplo, en la tabla periódica, si yo ya sé qué elementos tengo de la tabla periódica, yo selecciono, tengo carbono, tengo nitrógeno, tengo oxígeno, y vean, me está dando toda la composición y es más sencillo. ¿Sí? Me está dando, vean, esta región corresponde al carbono y al nitrógeno y oxígeno de Auger. Me da la región de alta resolución oxígeno, nitrógeno y carbono. Son los 3 elementos que tengo. ¿Sí? Y es más sencillo. ¿Sí? Y entonces aquí yo igual puedo identificar, por ejemplo aquí, cuáles son los porcentajes, ¿no? Aquí le voy a poner FinPix. Bueno, aquí no, perdón. Clear all elements. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Crear regiones. Y me lo da en automático. ¿Sí? Cobran. Por eso no las mandamos. ¿Cómo? Cobran ahí en el poli por hacernos y Lázaro, ¿no? Pero si van a usar los espectros de los de casa, pueden usar para las regiones, como la paquetería del casa para eso, ¿no? En lugar del otro. Entonces vean que aquí me da la posición, el ancho, media altura y el área, y me dice que mi muestra tiene atómicamente 80% carbono, 11% nitrógeno y 8% de oxígeno. Este es un óxido de grafito dopado con un diciclohexil, que es una amina, es una tetramina con un agente coadyuvante que se llama ciclohexil, ¿no? Que es el agente coadyuvante. Entonces, este agente coadyuvante lo que ayudó fue a oxidar. Por ahí tengo el trabajo, ¿no? Que es, vamos a ver, para que lo vean, ¿no? Es el óxido de grafito, agentes complejantes. Sí, es un óxido de grafito dopado con el ATU, DCC y ciclohexil, ¿no? Que están más o menos acá. Es el diciclohexil carbodimida, luego el ATU, que es metilmetamonio hexafluorofosfatado, y el CCC, que el DCC es el diciclohexil carbodimida y el cloruro cianúrico, y se dopó con esta tetramina. Esta es la 2,3-diaminobencidina, ¿sí? Y justamente lo que se obtuvo aquí fue la relación de XP, que fue esta, es esta, ¿no? Para determinar ahí. Esta es la región de alta resolución de carbono, los anchos media altura, y aquí está, por ejemplo, las posiciones, ¿no? Las asignaciones y ver cuál de esos. ¿Qué es lo que se hizo? Se dopó el óxido de grafito usando 3 agentes coadyuvantes que sirven para el anclaje de la tetraamina. Se usó 3 agentes, el CCC, DCC y el ATU, y se midieron las propiedades electroquímicas a partir, vean, aquí está el oxígeno, la región de nitrógeno. Estos sí los hicimos con Lartundo, y por ejemplo, pues es lo que genera. Son agentes, esta tetramina puede generar 3 tipos de una interconexión entre las laminillas, un puente o un loop, ¿no? Que se queda más o menos como brincando aquí la tetramina con los grupos funcionales de esta. Y se midieron las propiedades electroquímicas de este compuesto. Entonces, lo que platicábamos era óxido de grafito para propiedades electroquímicas, que es justamente lo primerito que aparece.
y salen todas las técnicas. Hicimos aquí las voltamperometrías cíclicas para ver la capacitancia específica como función de la velocidad de escaneo del equipo de voltamperometría, y pues vimos la capacitancia específica de cada uno de los agentes coadyuvantes, ¿sí? En principio el óxido de grafito está dopado con la tetramina, pero digamos que usamos distintos tipos de catalizadores o agentes coadyuvantes, se le llaman así a estos compuestos, ¿no? Y entonces pues aquí está la TGA, todos los rayos X, el IR, el Raman, espectroscopía Raman, XPS, todo. Y entonces pues era lo que platicábamos. Este artículo está publicado en esta revista ahorita se hizo Open Access, no era Open Access, se llama Material Research Express, es de 3.5 de impacto, y la editorial es de IOP Publication, ¿no? Es esta es la editorial, es americana, ¿sí? Y entonces pues la evaluación, entonces pues por eso ya mejor no nos fuimos por eso, los probamos como fotocatalizador y los probamos como el otro y no salió, ¿no? Y entonces pues ya esa es como la venta, ¿no? Entonces ya que tenemos aquí el survey, ahora ya podemos identificar aquí, en este caso le ponemos, hay una que dice tab, y podemos exportar los valores aquí, ¿no? Los guardamos. Copy. Cuando está en azul está habilitado el survey, ¿no? O está habilitada la región de alta resolución. Aquí lo que quiero es guardar los archivos, pero no me permite guardarlos como datos tal cual, ¿no? No sé por qué no me está dejando aquí. Vamos a ir con la región aquí de alta resolución. Esta es la de oxígeno, la de carbono, esta de aquí. Si hablamos aquí de la región de carbono, tenemos igual que seleccionar aquí la línea base, ¿no? Siento que se trabó, ¿no? Sí. Aquí en esta hay una gráfica que se llama Quantify que es justamente para disponer aquí la línea base. Justamente lo seleccionamos de aquí, es esta que está aquí en azul, y la primera que dice región es la región de carbono 1S, dice que empieza en 290 y termina en 282 electron volts, y aquí está el área, la desviación, el ancho, media, altura, la posición. El porcentaje solamente es una sola curva y entonces solamente hay una región. Si le ponemos aquí crear componentes y habíamos dicho que esta justamente son 4, me va a generar las 4 regiones que están aquí. Esta y la 4, ¿no? Y obviamente yo puedo etiquetar cada una de ellas. Por ejemplo, si esta la desplazo hacia acá y la voy primero manipulando de esta forma para poder... Okay. ¿Cuál es esa? Es la última. Entonces aquí, esa habíamos dicho que es carbono doble enlace. ¿Sí? Y entonces ya puedo yo ir nombrando cada una de ellas. Por ejemplo, la que sigue, esta, para que no nos perdamos, esta es la otra región. Si esta la voy a dejar así. Y esta. Sí.
esta es la región carbono-oxígeno y la región carbono-carbono. ¿Sí? ¿Okay? Esta que dice Fit Components está haciendo un ajuste para todos los que están aquí. En esta, cuando nosotros nos movemos en cada una de estas de la curva, aquí me da el dominio, dice que el área va desde 0 hasta 57.900 y este es el dominio que está. Aquí viene un valor. Esta de aquí puede tener el valor, ustedes lo van ajustando aquí, pero debe de estar dentro de este valor. Si yo le pongo un valor más grande de lo que está aquí, no me va a permitir, que es justamente lo que es el dominio máximo, por ejemplo, que aquí le ponga 5. ¿Sí? No me lo deja, ven que no. Pero este de aquí, si yo lo pongo en valores que estén cercanos, sí me va a permitir. ¿Sí lo vieron? Como que no me dejó. Esta de aquí, entonces me presenta el área de la curva y el área de dominio, al igual que el ancho. El ancho de la curva, el ancho media altura, y le llaman el ancho media altura construction, que es el dominio. Si yo igual le pongo aquí que el ancho sea 6, no me va a dejar, porque el dominio máximo es 5 de ancho, que tanto está. La posición igual, aquí me dice la posición, mira, va desde 290 hasta 282. Si yo le pongo, oye, ponla en 293, no me va a dejar porque está fuera del dominio que está aquí, que va de 290.7 a 282.4. Entonces no me deja. Y aquí puedo yo ponerle un valor, por ejemplo, si es 284, 285, y sí me lo va a dejar. ¿Bien? ¿Sí? Porque está dentro del dominio. Y entonces aquí ya puedo yo ir ajustando con este FitCar o con la simulación Monte Carlo para que ajuste a esas curvas con los parámetros que yo le he dado, ¿no? Ahorita nada más me falta jalar los datos, ¿no? No sé por qué no me está dejando jalar los datos, pero ahorita. ¿Sí? Entonces ya me generó aquí los datos y ¿dónde está? Dicen que es demo version. Sí, no sé por qué no me está dejando. Sí, sí, pues es el archivo aquí, miren. Justamente aquí en el que dice tab, dice Save Tab ASCII to Clipboard. Ese es donde se debe de guardar. Cuando lo selecciono dice que es una versión no guardada. O sea, como es una versión demo, no me permite guardar. Me parece que ahí tengo ¿cómo le llaman? El keygen o el parche para el software. Es una imagen que debemos de instalar. Y me parece que solamente hay que anotarla aquí. Y es la que les paso, ¿sí? Se las voy a pasar porque es una imagen que ahí tengo. Y entonces ya con eso ya me va a permitir guardarlo. Entonces, por ejemplo, aquí ya nada más me voy a esta sección que dice Field Demo Version y me va a generar esto. Si yo estoy aquí en azul, esta de aquí en azul, justamente me va a guardar esto de aquí. Si me voy, por ejemplo, aquí abajo y selecciono el Survey y le pongo otra vez aquí aquí donde dice Tab, que obviamente ya cuando le pongamos el keygen o la contraseña, me va a generar todo esto. Y eso pues es más sencillo. Aquí lo importante es que en la tabla periódica aquí, por ejemplo, en esta me da todos los elementos, vean.
El osmio de Auger, todos estos, ven, lo importante aquí es la paquetería, ¿sí lo ven? Porque me da justamente la energía a la cual sale. Por eso es que sirve de respaldo para el SPD. Ajá. Igual en esta región también deberíamos de calibrar el carbón. Usualmente me parece, creo que el Artundo los pone, te los manda ya calibrados, pero de todas maneras podemos revisar. Vean, justamente este de aquí, que es la de acá, está en 284.5, ¿sí lo ven? Pues está calibrado, ya está calibrado porque está en 284.5, que es justamente la primera, esta de aquí, ¿sí? Entonces ya está calibrado esto, no hay que hacer lo que hacemos en esto. Lo que sí nos sirve es para hacer el survey. En el survey, cuando nos vamos aquí a la tablita periódica, nos puede identificar para el caso que queramos ver cuál elemento es. Vean, todos los que dice NO, LM, KLL son electrones de Auger, que son los más energéticos. Ya los elementos, vean por ejemplo que ya no son electrones de Auger, el germanio está en 1249, el potasio de Auger está en 1243, ¿sí? Y así podemos identificar. Por ejemplo, habíamos dicho del aluminio. ¿El aluminio dónde está? A ver. Ahorita si lo ven me avisan, no me vayan a pasar. El níquel, vean, está en 855, el 2P. Níquel en 285. Ahí está. Es Antínido, ¿no? Es es AT. A ver, acá está. Tungsteno, vean, el 4S sale en 595. Polonio, titanio 2P 455. Así debería de salir la tabla en el software de SPD, pero no sé por qué no nos da así. Pero ya por ejemplo tenemos la librería o tenemos el software. Y si tenemos uno de estos programas, independientemente de los elementos que estamos viendo, nos sirve para identificar qué elemento está aquí. Pues, por ejemplo, aquí revisamos el aluminio, hierro, níquel, cobre, cromo, oro. Que es justamente igual que el otro, ¿no? Está bajo. Este es el... ¿Cuál es el? 70. Uno de estos debe... Aquí si lo selecciono, me dice aquí arriba dónde está. Vean. Yo lo selecciono aquí, lo dejo presionado y me sale, por ejemplo, este de aquí, lo dejo presionado y me sale aquí. Es 70.81. Este de aquí es 70.81. Este de aquí lo dejo presionado y es 37.45. ¿Sí? Y ya puedo yo identificar con este y la sumatoria de este más o menos en dónde está. Aquí, inicio de los más bajos, 71, ¿no? 75, perdón. Acá está, ¿no? 74 es para el aluminio 2P y hay que ver dónde está el otro aluminio, ¿no? Y van más o menos. Obviamente en 2S, el aluminio 2S es más energético y va a salir en energías mayores, ¿no? Y aquí ya lo podemos identificar, o si no, pues simplemente, no sé si ya me dejó acá. No tengo internet.
los podemos poner, ¿no? O sea, si yo pongo las palabras claves survey y no sé dónde está, por ejemplo, zirconia, en la red va a salir información, ¿sí? Entonces les voy a mandar esto. ¿Cómo lo buscamos? Survey.